Queremos encontrar el límite de la función racional a medida que x se acerca a 5. Si el límite existe, la función debe estar acercándose. El mismo valor de función desde la izquierda y la derecha de x es igual a 5. Si la función es continua en y alrededor de 5 positivos, podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. En este caso, sin embargo, si sustituimos 5 por x, obtenemos lo indeterminado forma de 0 dividida por 0. Esto no indica el límite no existe. Indica que necesitamos realizar una técnica algebraica para entonces ojalá determine el límite mediante la realización de una sustitución directa. Una vez que lo hagamos, también verifica el límite mirando un gráfico, así como una tabla de valores. En este caso, porque el numerador es la raíz cuadrada de la cantidad 3x más 34 menos 7. Vamos a racionalizar el numerador multiplicando el numerador y denominador por el conjugado del numerador. Así que vamos a hacerlo escribiendo la función original. Y ahora multiplicaremos el numerador y denominador por el conjugado del numerador, que es la raíz cuadrada de la cantidad 3x más 34 más 7. Comenzando en el numerador, tenemos la raíz cuadrada de la cantidad 3x más 34 veces ella misma, lo que se simplifica a solo 3x más 34. A continuación, porque eres. Multiplicando los conjugados, los dos productos siguientes serán opuestos y algunos a 0. Tenemos la raíz cuadrada de la cantidad 3x más 3 4 veces positiva 7 más menos 7 veces la raíz cuadrada de la cantidad 3x más 34. Esos dos productos suman 0. Y luego tenemos negativos 7 veces 7 positivo que es menos 49, lo que nos da menos 49. Y ahora para el denominador, sigamos adelante y el factor x al cuadrado menos 8x más 15. El factor es un 15 positivo que sumó menos 8 son menos 3 y menos 5, dándonos factores de x menos 3 y x menos 5. Y todavía tenemos momentos en los que cantidad de la raíz cuadrada de la cantidad 3x más 34 más 7. Y ahora simplifique el numerador, 34 menos 49 es 15. Esto se simplifica a 3x menos 15. Sigamos adelante y descontremos el factor común de 3, lo que nos da 3 veces la cantidad de x menos 5, sobre el mismo denominador. Observe que en esta forma, tenemos un factor común de x menos 5 entre el numerador y el denominador. Al simplificar este factor común, eliminamos el agujero en la función original en x igual a 5, así que ahora la simplificación será continua en y alrededor de 5 positivos. Y podemos usar esta función simplificada para evaluar el límite original. La expresión simplificada ahora es 3 divididos por el producto de x menos 3. Y la raíz cuadrada del cantidad 3x plus 34. Más 7. Lo que significa que el límite original es igual al límite de la expresión simplificada. Cuando x se acerca a 5. Y de nuevo, dado que esta función es continua en y alrededor de 5 positivos, podemos evaluar el límite ahora realizando una sustitución directa. Sustituyendo 5 por x, tenemos 3 divididos por el producto de 5 menos 3. Y la raíz cuadrada de la cantidad 3 por 5 más 34 más 7. Simplificación. Tenemos 3 divididos por. Bueno, 5 menos 3 son 2. Y luego, debajo de la raíz cuadrada tenemos 15 más 34, que son 49. La raíz cuadrada de 49 es 7, 7 más 7 es 14. El denominador se simplifica a 2 por 14, lo que es igual a 328. Esto indica que la función original se acerca al valor de la función de 328 a medida que se acercan a 5 desde la izquierda y la derecha. Vamos a verificarlo mirando un gráfico, así como una tabla de valores. Mirando el gráfico de la función original, la mayoría del software no funciona para mostrar los agujeros en una función. La función original tiene un agujero en x igual a 5, que estaría aquí, pero recuerda, esto sí. No afectará el límite, solo nos preocupa sobre el valor de la función que nos aproximamos, a medida que nos acercamos a 5 por la izquierda y la derecha. Por lo tanto, podemos ver en el gráfico a medida que nos acercamos a 5D,
A la izquierda y a la derecha nos acercamos al mismo valor de función que está entre 0 y 1, mucho más cerca de 0, que en realidad son 328. Y ahora mira la tabla de valores. Cuando nos acercamos a 5 de valores inferiores a 5, podemos ver el decimal valor al que nos acercamos. Y si nos acercamos a x igual a 5 cuando el valor es mayor que 5, nuevamente, parece que nos estamos acercando al mismo valor de función en forma decimal. Así que solo verifiquemos que 328 es aproximadamente este decimal. Observe 320. Octavos es un valor decimal. Nos acercamos por la izquierda y la derecha de 5 positivos, verificando nuestro límite. Espero que te haya resultado útil.